Crono Bàsquet va visitar la localitat alacantina d'Onil per assistir al torneig internacional júnior. En l'edició que fa 27, la selecció espanyola va tornar a ser la campiona i va superar equips com ara l'italià, el rus o l'alemany. Somos 4 selecciones muy igualadas, que como demuestra el marcador hemos sido igualadas todo el partido y se ha decidido en los minutos finales. Y me ha sorprendido mucho porque las 3 selecciones, nosotros, incluido nosotros, las 4 selecciones hemos llevado a los mejores jugadores por diversas causas, y aún así se ha competido muy bien y ha estado muy igualado. Es un torneo con una larga tradición y yo jugué la primera, la segunda y la tercera. Yo empecé el torneo hace ya unos cuantos años y siempre ha sido igual. La gente se vuelca con el torneo, la organización es perfecta, los equipos que venimos con mucha ilusión. Els pupils de l'històric jugador castellonenc Juan Antonio Orenga van anar defensa dels seus rivals fins a arribar a la gran final contra una minva de Rússia, a la qual van guanyar per 94-71. Torneo, mucho nivel, ha sido una experiencia bonita. El torneo en general para nosotros ha sido bueno, hemos podido ver jugadores nuevos que no habían estado nunca, han competido bien.